Saludamos a la audiencia de Corape Digital TV. Siempre es un gusto de acompañar con las principales noticias del país. La coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA, que apoya a nueve países de la región amazónica latinoamericana, hay varios temas de urgencia para las nacionalidades y pueblos indígenas en su competencia organizativa, sobre todo. ¿Cuáles serán las proyecciones para este año 2025? Lo vamos a dialogar en este momento con Fanny Cuiro Castro, quien es la coordinadora de la organización. Bienvenida a los medios comunitarios del Ecuador, Corape, qué gusto. Qué gusto, siempre con ustedes, muy amables. Un saludo especial para toda la Amazonía ecuatoriana, para los hermanos indígenas de las 7 nacionalidades, a los gobiernos locales y a todos los que trabajan con pueblos indígenas. Muchísimas gracias por abrir siempre este espacio. Igual para nosotros siempre es un gusto de estar pendientes y hacer seguimiento sobre todo de las actividades y las acciones territoriales. Fanny, ¿cuáles son las principales problemáticas que están enfrentando las nacionalidades y pueblos indígenas de Cuenca Amazónica? De manera general, puedes mencionar en los temas que coinciden entre los 9 países de la región. Claro que sí. Bueno, la verdad, en toda la cuenca amazónica hay varios temas comunes que afectan gravemente la vida, la existencia y los territorios de los pueblos indígenas. La minería ilegal, la presencia de actores al margen de la ley, la presencia de proyectos de hidrocarburos en los territorios indígenas, proyectos de carbono no consultados y que genera conflicto al interior de las comunidades, y una serie de fenómenos naturales que también afecta gravemente la vida, no solamente de los pueblos indígenas que habitan la Amazonía, sino también la biodiversidad, los bosques, todo lo que siempre hemos cuidado milenariamente los pueblos indígenas se ve en riesgo cuando hay largos periodos de sequía, cuando hay inundaciones. Los fenómenos naturales también hacen parte de todo eso que hace daño a los pueblos indígenas en toda la cuenca amazónica. Frente a esa realidad que están viviendo los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿cuál es la dinámica organizativa o las estructuras de cada país que integran la COICA para definir acciones, para enfrentar estas nuevas realidades, inclusive que son difíciles de entender al mismo tiempo por la evolución que está generando el cambio climático, por ejemplo, que se habla mucho ya en estos últimos tiempos? Claro, bueno, por un lado es urgente contar con una dirigencia consciente que tome en cuenta sus principios y valores de origen, pero que tenga un conocimiento también de lo que acontece a nivel regional, nacional e internacional, porque los problemas también son generados por decisiones políticas globales. Entonces, como pueblos indígenas y dirigentes tenemos que estar atentos. Pero igualmente también hay un lado positivo. Creo que es más valioso el lado positivo que tenemos como pueblos indígenas, que los sistemas de conocimientos tradicionales hoy está jugando un rol importante en todos los espacios de discusiones precisamente de biodiversidad, de cambio climático, y todos los foros internacionales que se está dando a nivel global. El tema de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas ha tomado mucha relevancia. Lado, como COICA, hoy tenemos unas proyecciones, eh, por ejemplo, y una lucha, y es que los pueblos indígenas puedan acceder de manera directa a los fondos climáticos, a los fondos de conservación, igualmente también que haya financiamiento directo precisamente a los pueblos y comunidades indígenas en su territorio, en su territorio. Entonces, como COICA hoy con el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos constituido el Fondo Indígena Amazonía para la Vida. Ya tenemos un fondo de $10 millones
que está orientado para financiar, por un lado, la economía indígena, por el otro lado, la conservación. Y precisamente hoy nos encontramos aquí en Tena, Amazonía Ecuatoriana. Estamos trabajando lo que es la proyección de cómo se va a implementar el tema de ese financiamiento acá en la Amazonía Ecuatoriana. Sabemos que es un recurso mínimo porque somos 9 países, pero la idea es empezar a trabajar muy bien todo este pequeño fondo para que en la medida en que lo hagamos bien, tengamos más acceso a más fondos, porque esa es la meta que estamos proyectando desde el BIC, junto con, mejor dicho, desde la COICA, con el apoyo del BIC. A pesar de que los fondos, los recursos que están y obviamente con la mayoría son apoyos externos, ustedes están buscando entonces consolidar los planes de vida, que es una propuesta en caso de las nacionalidades de la Amazonía, de Ecuador, que apuestan como una alternativa frente a los proyectos que amenazan, que son extractivistas, obviamente, que siguen amenaza y está en camino y ponen en riesgo a muchas comunidades y pueblos y nacionalidades. Mm, sí, efectivamente, parte de buscar la autonomía económica para los pueblos indígenas es muy importante. Es importante y está en el marco de sus planes de vida. Y por ahí le vamos a apostar y trabajar fuertemente, bueno, mientras estemos en la COICA, porque la COICA también está a portas de realizar su congreso estatutario, porque es importante reestructurar o hacer cambios estructurales en las organizaciones para que le hagan frente a todos los desafíos y retos globales actuales y también de lo que acontece en los territorios. Hoy sabemos también como COICA y hemos identificado que hay organizaciones no indígenas, no todas, porque la mayoría son nuestros aliados, pero hay organizaciones indígenas, perdón, organizaciones no gubernamentales que está cooptando el liderazgo indígena en beneficio propio con el propósito de seguir captando fondos a su favor. Y yo creo que ha generado digamos, las diferencias entre líderes indígenas y entre dirigentes. Y eso no podemos permitir. O tenemos aliados o tenemos enemigos, pero nosotros como pueblos indígenas queremos contar con aliados porque hoy no somos beneficiarios, hoy estamos a la par que cualquier ONG para poder trabajar de manera conjunta y trabajar de manera directa con los fondos climáticos que lleguen a nuestros territorios. Justamente este tema es muy preocupante, el tema de que hay intereses particulares que sin duda están tras de las organizaciones, de las propias estructuras de bases que conforman tanto organizaciones regionales y a nivel continental inclusive. El trabajo de COICA ahí, ¿cuál es el papel para el fortalecimiento de la participación de, en este caso, de mujeres, de jóvenes, de actores, de bases desde los territorios, a fin de que esto no se vaya fraccionando, quizá con el objetivo externo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo seguir fortaleciendo? OICA y todas las organizaciones, por ejemplo, a nivel nacional y las que están más arriba, hoy somos simplemente gestores y acompañantes de los trabajos en nuestros territorios y ese rol lo debemos tener bien claro. Nosotros no somos las autoridades, somos los voceros, los representantes cuando ellos nos delegan y entonces nuestro rol es ser, digamos, interlocutores entre ellos, entre nuestras comunidades, los gobiernos, los organismos internacionales, bueno, con la otra sociedad. Somos interlocutores y en materia de recursos financieros somos gestores y acompañantes de que esos recursos se implementen de manera efectiva en los territorios.
Eso es lo que debería de hacer todas las organizaciones. Nosotros no somos ejecutores de proyectos como organizaciones, sino que somos gestores, acompañantes de que todo se haga bien y voceros de los pueblos, nada más. De acuerdo. Por otra parte, la COICA también viene fortaleciendo bases importantes a través de la formación con la presencia de la mujer y de los jóvenes, que es fundamental en el quehacer organizativo y la defensa territorial sobre todo. ¿Cuál es la meta para este año, para este campo de acción que seguramente están trabajando en todos los 9 países que integran la COICA? Sí, efectivamente. Ahí también quiero hacer énfasis de que nosotras como mujeres venimos haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo. Iniciamos con la cumbre Mujeres Originarias de la Cuenca Amazónica en el año 2022. Realizamos la primera cumbre Mujeres Originarias de la Cuenca Amazónica en Colombia. Hicimos unos mandatos y trabajamos una agenda de mujeres y queremos avanzar en eso, pero muchas veces hay mucha persecución por parte de nuestros compañeros líderes, algunos, no todos, la mayoría son solidarios, comprenden, pero hay compañeros que no han superado el machismo y que han sido realmente enemigos número 1 de nosotras las mujeres. Personalmente, pues ya todos conocen, creo, mi situación, que no ha sido fácil, pero ahí vamos, porque seguiremos manteniendo nuestras leyes de origen, seguiremos manteniendo los principios y valores que nos identifica como pueblos indígenas. Siempre dentro de nuestras leyes de origen se habla de complementariedad, es decir, debemos trabajar de la mano hombres y mujeres por el bienestar de las mujeres, de la familia, de la comunidad, e incluso ser un ejemplo para los jóvenes. ¿Qué ejemplo le podemos dar a nuestros jóvenes si nosotros en el nivel que estamos no hacemos bien el trabajo? Y ahí viene el interés de trabajar con la juventud, sobre todo para fortalecer los procesos organizativos en todos los niveles. Por otra parte, en el caso de Ecuador, ¿cuáles son las prioridades que se está trabajando con las nacionalidades de la Amazonía? Bueno, hemos venido trabajando la implementación de chagras medicinales, son pequeños proyectos, pero bueno, con mujeres realmente hemos venido valorando mucho el saber y el conocimiento de las mujeres, entonces estamos trabajando el tema de chagras medicinales, conservación y bueno, una serie de actividades que venimos trabajando, porque hoy también tenemos que hablar es de regenerar el territorio que ya está degradado y ese es el trabajo que hacemos como mujeres. Entonces, desde COICA acompañamos pequeños procesos en territorio y pues obviamente pues estamos trabajando el tema de la implementación de la economía indígena, los fondos de Amazonía para la vida, para la economía indígena. Estamos en ese proceso, acompañando a las organizaciones. Gestionamos los recursos, pero estos recursos deben pasar directamente a las organizaciones. Esa es nuestra lucha. La lucha de la COICA es financiamiento directo para los territorios, acceso directo desde los indígenas a los financiamientos, las voces territoriales en los espacios internacionales. O sea, estamos haciendo un enfoque totalmente novedoso que debería ser siempre así. Y bueno, en el Congreso vamos a trabajar fuertemente muchos temas. El Congreso se avecina, en marzo se va a hacer el Congreso. Estamos trabajando fuertemente para hacer el Congreso estatutario en el que debemos marcar la historia para la Amazonía, cómo entre todos hacer una reflexión colectiva hacia dónde queremos caminar y cómo podemos responder a los desafíos actuales a nivel global. La pregunta iba también, en este caso el Congreso Extraordinario, ¿cuándo está previsto? Dices en marzo. ¿Cuál es la temática específica que van a desarrollar y dónde va a ser el Congreso Extraordinario de COICA? Bueno, el Congreso estatutario lo vamos a hacer en Puyo,
La idea es precisamente escuchar las voces de los territorios porque los pueblos y nacionalidades deben orientar sus organizaciones, no al revés, no los dirigentes diciendo cómo se hace, sino que los pueblos y las autoridades deben decir, bueno, hacia allá queremos ir y hacia allá deben dirigirse nuestros líderes y la dirigencia que nos acompaña. Es decir, va a haber un espacio interesante porque va a haber participación de mujeres, de jóvenes, de la comunidad. Bueno, va a ser muy interesante. Creo que arranca nuevamente la historia de la COICA a partir de este congreso que estamos esperando hacerlo con mucho, mejor dicho, con mucho entusiasmo y mucha expectativa. Qué bien, eso aspiramos y sobre todo, ¿no? Estos nuevos desafíos que tienen los pueblos y las nacionalidades de la Amazonía y a enfrentar también estas, digamos, las políticas desde el Estado que sin duda no están para apoyar a los requerimientos de los territorios, sino más bien hay otro concepto, hay otra mirada desde los estados. Así es que desde ese contexto también muy importante será este Congreso Extraordinario, para lo cual me gustaría que usted dé un mensaje a las nacionalidades, a los líderes, a mujeres y jóvenes sobre todo que están ansiosos de seguir fortaleciendo la COICA desde los territorios. Claro que sí. La COICA es de los pueblos y nacionalidades. Ustedes son los responsables de orientar de mejor manera su organización, su institución hacia un futuro con el desafío que estamos viviendo actualmente frente a los temas globales de cambio climático, financiamiento, a la migración y adaptación al cambio climático, a la biodiversidad. Son temas que se están tratando a nivel global. El tema de Escazú también. Bueno, hay muchos temas, el foro permanente. Entonces, es el momento de que realmente haya una conexión real de nuestras organizaciones con las bases comunitarias, con los pueblos en los territorios, que ustedes tengan conocimiento de qué está pasando para que estén preparados para cualquier cosa que ocurra en el territorio hacia el futuro o en el presente también. Agradecemos la participación de Fanny Cuiro Castro por haber hecho un breve resumen de las principales actividades de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA. Es importante conocer y estaremos pendientes del Congreso Extraordinario que viene ya muy cerca. Así es que un abrazo a la distancia y pues muchas energías y sabiduría a la vez y muchas fuerzas y adelante. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias. Esta y las demás publicaciones informativas usted lo puede observar en todas las redes sociales de Corapi Digital TV.